Benvinguts a un nou episodi del podcast de Cos de Festa. Abans de començar amb l'entrevista, recordem que el proper dia 5 d'abril tindrà lloc l'acte de la Glòria al Coll, on un membre de cada filà recorre els carrers de la localitat a ritme de pas doble. També, el dia 12 d'abril, serà la Glòria Infantil al Coll i, per la vesprada, l'entrada de moros i cristians a Agullent. Per a dur a terme aquesta entrevista, ens hem traslladat a la seu de l'agrupació musical d'Ontinyent i hem conversat amb Álvaro Gómez, director de la banda. Nascut a Olmedo, en Valladolid, va començar els seus estudis als 7 anys a l'Escola Municipal de Música de la localitat i, seguidament, va passar al Conservatori Professional de Valladolid. Després, va ingressar al Conservatori Superior de Música de Castelló Salvador Seguí, on es va graduar en 2008 en l'especialitat de clarinet i, paral·lelament, comença els seus estudis de direcció d'orquestra. L'any 2008 es trasllada a Estònia per a cursar el màster en direcció d'orquestra i continua allí amb el seu doctorat. En 2015 es gradua com a doctor en filosofia i música en l'especialitat de direcció d'orquestra. A més, des de 2011 és director de la Tallinn International Youth Orchestra i ha realitzat els concerts d'any nou en Sant Petersburg des de 2013 a 2019. Actualment, és director titular de la banda juvenil i la banda de l'agrupació musical d'Ontinyent. I ara ja sí, vos deixem amb aquesta magnífica entrevista. Hola Álvaro, empezamos nuestra entrevista con 3 preguntas cortas y la primera es si eres más de marcha mora o marcha cristiana. Pues para mí es imposible, creo que, elegir ni marcha mora ni marcha cristiana, porque cuando estás en periodo de preparación de una obra, pues siempre le coges un poco de cariño, entonces no sabría elegir. Sí que puedo decir que antes de venir aquí a la zona, a lo mejor estaba más cercano a la marcha mora, pero porque probablemente es lo que más he tocado por ahí fuera de la zona, pero ahora mismo en la actualidad no me puede cantar, es música. Genial. Dinos ahora un paso doble, una marcha mora y una marcha cristiana que más te gusten. Vale. Marcha mora, creo que es muy difícil que a alguien no se le pase a la cabeza esta marcha mora, porque es una obra de arte, creo, es tarde de abril. Marcha cristiana, voy a decir una de un compositor que me apasiona cada vez que preparo alguna música suya, que es David, de Ramón García. Y paso doble me pasa algo parecido, que hay tantos que no me querría olvidar de ninguno, hay tantos que me encantan que es imposible decantarme por uno, así que paso dobles los voy a dejar ahí, porque se me olvidaría alguno seguro. Genial. ¿Y qué acto es el que más te gusta de las fiestas de moros y cristianos en Ontinyent? Voy a decir 2. Uno que es el que más me gusta, puede ser el que más disfruto, que evidentemente es la entrada de bandas. Y voy a decir otro que descubrí, y de hecho el segundo año que estaba aquí vinieron mis padres a las fiestas a verlas, y ellos se tenían que ir la noche antes de este acto y les obligué a que se quedaran a la mañana siguiente para verlo y que luego se fueran, que es la Diana de Gala. Me encanta, me parece súper bonito. Sí, como estaba preparado, me parece muy emocionante, la verdad. Así que me quedo con esos 2. Perfecto. Vale, pasamos ahora a las preguntas de respuesta más larga. ¿Cómo nace Álvaro como músico? Esta es una historia muy larga de contar, ¿eh? Pero bueno, yo soy de Olmedo, de un pueblo de Valladolid, y allí, bueno, por mi generación, que ya soy un poco viejo, pues los niños en aquella época todos tomamos la comunión y estas cosas, y a mí no sé por qué me atraía mucho y empecé a cantar en el coro de la iglesia. Y allí por el año 92 un hombre, José Martín Salamanca, que este hombre tenía un supermercado allí en Olmedo, pero este hombre ya estaba trabajando por el sur de Valencia, Alicante, de hecho había estado tocando en muchas orquestas, en bares, en Benidorm, pues decidió crear una banda. Se creó la escuela de música, yo por aquel tiempo tenía 6 añitos, y pusieron la barrera a partir de los 7 años. Allí se apuntó mi padre, se apuntó mi hermano, algunos tíos míos se apuntaron. Y el asunto es que cuando ellos venían a casa, yo les cogía los libros para aprender con ellos, veía lo que hacían mi padre y mi hermano, y cuando llegué al año siguiente para apuntarme, pues ya había muchas cosas que yo sabía. Entonces me apunté a la escuela de música, ya cogí el instrumento con mis padres, yo era muy pequeñito, y he de decir que ese hombre era una persona que se involucró mucho en aquel proyecto. De hecho creo que fue mágico, porque
La banda nació en el 93 y en el 94 ya estaba tocando un certamen. Ninguno teníamos relación con la música antes de eso. Y la pasión que este hombre le ponía era brutal. Entonces yo creo que ahí está todo. Y también hay otra parte de la historia que yo ahora de adulto lo quiero relacionar, y es que es una cosa que no viene mucho al caso, probablemente, pero yo he tenido siempre unos problemas físicos, ¿vale? Y todas las actividades que hacía con mis amigos, pues jugar al fútbol, pues yo recuerdo en el cole que todos mis compañeros se quitaban de la portería para que yo chutara el balón y marcara un gol. O jugaba al tenis y Alvarito pues que le den 2 botes porque si no llega. Jugando al escondite, pues Alvarito aquello que llamaban, que no sé si aquí se dice también, de burrito blanco, que le dejamos correr y que vaya... O sea, todas esas actividades físicas a mí me costaba un montón hacerlas, pero me encontré con algo que yo hacía y que lo hacía al mismo nivel que mis compañeros, o sea que podía estar con ellos, y eso yo creo que a mí también me atrajo bastante. Entonces llegaba a casa y me ponía a tocar y todo eso lo podía hacer, y la pasión que le ponía a este hombre y todo lo que se crió allí en la banda al principio, ese nacimiento de lo musical, el pueblo muy involucrado, con mucha ilusión por hacer lo que estaba haciendo. Yo creo que todo eso hizo que yo me metiera muy en este mundo de la música, sí. La ilusión que le puso José a esto es muy importante. Genial. Ahora me gustaría saber cómo te formas en dirección y en composición. Buah. En dirección y composición, vale. En dirección, mira, unimos a este hombre, a José. Él fue mi primer profesor de solfeo, y este hombre tenía la costumbre de, para hacernos interiorizar los compases 4x4, 3x4, él nos ponía música, nos daba un palo a cada uno y nos ponía allí a dirigir la música que nos ponía. Yo creo que por ahí empieza un poco la formación en la dirección. Este hombre nos enseñaba muy bien y lo hacíamos todo con mucha alegría. A partir de ahí yo empecé en la Escuela de Música de Olmedo, fui al Conservatorio Profesional de Valladolid. Allí tuve 2 profesores de armonía brutales, de verdad. De hecho, luego yo me vine a estudiar al Conservatorio de Castellón, y en Castellón un poco de guasa decían el de la armonía de Valladolid, pero porque me habían enseñado de diferente manera, pero yo creo que me formaron muy bien. Pero yo estaba centrado sobre todo en el clarinete, porque siempre me ha gustado muchísimo tocar. Pero en Castellón tenía un profesor de armonía que él me insistía en que, bueno, él decía que yo tenía talento para componer, bueno, cosas suyas, que me metiera en composición. Y una de esas veces me dijo que había una escuela en Estonia, que sería muy interesante para ir a estudiar composición o dirección. Y yo una de las veces que dijo eso, me bajé a una agencia de viajes y me compré el billete para ir a Estonia la semana siguiente. Yo ni sabía inglés ni nada por el estilo. Aparecí allí, conocí a un chico español, Adrián Bravo se llama, que es violinista. De hecho, actualmente es violinista en la ópera de Estonia. Y nada, y él me guió un poco, conocí al profe de dirección, y ya acabé allí fue donde acabé mi formación como director. En cuanto a la composición, pues bueno, pues toda la formación musical, siempre tienes tus clases de armonía, clases de análisis en dirección, tienes orquestación, y la composición ha sido algo que he usado siempre como hobby para mí. He escrito desde muy pequeñito y escribía para mí. De hecho, nunca lo llevaba al atril a las bandas. Creo que la primera vez que ha ido algo que yo he escrito a una banda que he dirigido yo ha sido aquí, por circunstancias muy especiales. Entonces, la composición, no me considero compositor, lo hago como hobby, y lo hago también como medio de aprendizaje también, porque creo que me da el conocimiento al escribir música, me da muchas herramientas para luego, a la hora de subirme a la tarima, tener un conocimiento un poco más profundo del instrumento de la banda en este caso. De hecho, no sé si me atrevería a componer para coro. Sí, me da un poco de miedo. Tendría que conocer el instrumento mejor. Es algo que tiene mucha responsabilidad. Componer y luego tocarlo me da bastante respeto, sí. Genial. Nos gustaría saber ahora qué proceso sigues para crear una pieza. Soy un viejo.
porque lo primero que hago es cogerme un cuaderno de pentagramas y me hago sistemas a 3 pentagramas y me escribo la pieza a mano. Me siento en el piano, de hecho me pongo un atril al lado con el cuaderno de pentagramas, que es donde voy escribiendo, y voy escribiendo y voy tocando. Y lo escribo todo. O sea, el guión podría pasar. Bueno, no podría pasar el guión escrito a mano porque es un desastre, porque normalmente no tengo gomas, entonces eso es tachones escrito. Pero sí, el proceso es piano y escribir. Que te viene alguna idea, coges rápidamente el cuaderno y escribes. O si no tienes un piano al lado, pues ya lo pruebas después y ya está. Ese es el proceso que se sigue. Si queréis como anécdota del proceso, el principio del proceso, de las 2 últimas cosas que he escrito, que han sido las cosas que hemos llevado a la banda, han sido muy peculiares las 2 anécdotas. Una es un pasodoble que dedicamos a mis padres, que eso fue en marzo. Ellos los 2 se jubilaban, era el cumpleaños de mi madre, yo iba a ir a Olmedo porque habían hecho una comida familiar, y allá a finales de febrero, que fue no recuerdo bien, una temporada que llovió mucho, hubo muchas lluvias y nos cerraron las escuelas de música. Entonces me dio por sentarme y escribir y llamar a mi hermano, que ese fue mi peor error. Le llamé a mi hermano y le dije: oye, Guillermo, me he puesto a escribir, ¿qué te parece a ti si escribimos un pasodoble para ese día, para nuestros padres? Y empezó a decir: vale, pues yo llamo a músicos de la banda y lo tocamos allí, no sé qué. Digo: pero no te flipes, que no me va a dar tiempo, que va a ser imposible. Y claro, como aquel, pues dijo: lo voy a organizar todo. Pues yo me puse mañana y noche y estuve noches sin dormir, escribir que te escribe. Y luego lo último que he escrito es un pasodoble que dedico a la banda como agradecimiento a muchas cosas de todo el tiempo que llevo aquí, que me siento muy bien tratado en muchos aspectos. Es un pasodoble que no se ha tocado fuera, solo lo hemos tocado aquí un día y espero que algún día se toque fuera, que se llama Tots de Carrer. Y esto surge en una paella en fiestas del año pasado, que nos habíamos tomado un par de cervezas, estábamos para comer la paella y estaban contando anécdotas de la banda. Y hubo alguien que dijo: mira, pues un día salimos a tocar a no sé qué banda y nos mandaron la lista de los pasodobles que había que llevar. Y la lista, y abajo la vestimenta ponía Tots de Carrer. Y claro, algunos de los que estaban en la banda se creyeron que eran un pasodoble y tienen las capturas de pantalla de las conversaciones que pone: tengo todos los pasodobles menos el de Tots de Carrer, por favor, ¿me podéis hacer la fotocopia que no lo tengo? Me dijeron: pues ese pasodoble tiene que existir. Y yo dije muy alegremente: pues yo por €1 os hago el pasodoble. Y ahí hace un par de meses les dije: está quedando chulísimo, €1,50 y lo tenemos cerrado. Y así es como surgió. Y la verdad, muy rápido me puse eso, a escribir y nada, ya ha surgido algo. No sé. Genial. Has estudiado el máster y el doctorado en Estonia, donde también eres uno de los fundadores de lo que ahora es la Joven Orquesta de Estonia. ¿Qué te ha aportado a tu forma de ver ahora la música? Estonia, respeto a la música. Sobre todo eso, mucho respeto. Mucha disciplina, muchas horas de estudio. Yo creo que mira que aquí tuve profesores muy buenos. Probablemente allí me hice más mayor y también era más adulto y la experiencia de la vida de irte allí a un país tan lejos, tan oscuro, profesores que eran muy exigentes, nunca te decían que nada estaba bien porque no creían que era necesario decirte lo que estaba bien, siempre te decían lo que te tenían que corregir. Y allí aprendí a respetar mucho lo que interpretaba, a intentar conocer al compositor, cuándo lo compuso, para qué compuso esa pieza, en qué momento de su vida estaba cuando la estaba componiendo, a tener mucho respeto a la música y a respetar mucho a los músicos muy veteranos, muy mayores, a esos que tienen un bagaje por detrás brutal, pero tanto musicalmente como de vida. A respetar mucho cuando vas a un concierto. O sea, mi maestro, algunas de las broncas más grandes que me llevaba ha sido que me ha visto entrar al Auditorio Nacional con la mochila que venía a estudiar y me iba a ver un concierto.
Vienes a una fiesta, un concierto es una fiesta y lo tienes que respetar mucho y no puedes llevar una mochila. Yo creo que aquí, por ejemplo, nunca me han visto, y hay gente que en España me lo ha llegado a criticar, que todo tiene que ser un poco más flexible, pero dirigir con un pantalón corto para mí es una falta de respeto, por ejemplo, a mi trabajo. Llegué yo, donde parezca, yo tenía el pelo largo y usaba diadema y usaba collares y usaba pulseras y me las quitó, me dijo o esto o vuelta a España. Yo sí, hay que trabajar mucho para hacer bien la música y poder disfrutar de ella y tener un conocimiento muy profundo de lo que estás haciendo. Saber por qué lo haces, para qué, quién lo escribió, por qué lo escribió, en qué momento lo escribió, y creo que eso me lo ha dado Estonia, sí, seguro. Genial. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere introducirse en la música? Lo mismo, que le tenga mucho respeto. Mucho respeto. Evidentemente se disfruta mucho en el mundo de la música, pero hay que trabajar un montón. Hay que saber lo que estás haciendo, para qué lo haces, y hacerlo lo mejor posible. Disfrutarlo y también un sentido del compartir. O sea, la música al final es una creación, pero una creación que se hace para compartir con la gente. Cuando vas a tocar a un concierto, por ejemplo, tú programas un concierto, tienes que saber para qué lo haces tú, qué quieres sacar con eso, pero también hacia quién vas a tocarlo. Y creo que la música tiene mucho del saber compartir. Alguien que se mete en la música tiene que saber que va a compartir algo con la gente. Sí. Genial, pasamos ya a la parte de música de moros y cristianos. En 2022 comentabas en una entrevista que para ti el mundo de la música festera era algo que debías conocer. ¿Cómo fue tu primera reacción al descubrir este tipo de música y qué significa para ti después de llevar tantos años con ella? Era algo que debía conocer, sí. Pregunta difícil. Y mira, te voy a decir algo que a lo mejor no debería decir, pero a ver, no pasa nada. Una de las preguntas que tuve en la agrupación, en la entrevista, fue si conocía la música festera. Y yo dije que no, que tenía un desconocimiento. Y me dijeron si pensaba que eso podía ser un problema. Podía llegar a ser un problema. Y yo vamos, estaba convencido de que no, absolutamente no. Porque tú cuando te introduces en cualquier música que vayas a hacer, lo que hemos dicho antes, es algo nuevo que tienes que poner sobre la mesa, que tienes que ver quién lo ha compuesto, cuándo lo ha compuesto, en qué contexto, para qué lo compuso, y la música festera es algo parecido. Entonces, casi que una forma muy importante de conocerla ha sido el pasearme por aquí, el ir con la banda a tocar a las fiestas, el ir a tocar a las comidas, a las cenas, a las entraetas, algo que os parece por la zona muy habitual, pero que para mí es algo extraordinario. Podría contar, por ejemplo, que se me ha venido ahora a la cabeza, de la primera vez que fui a Alcoy. A mí me gusta mucho tocar y siempre pregunto, ¿puedo coger el clarinete en vez de ir delante dirigiendo? Bueno, pues no, pues está mejor ves delante, no sé qué. Y en Alcoy me dijeron, sí, puedes tocar, lo vas a disfrutar, pero vete delante y disfrútalo. Simplemente ves allí, la banda va a funciona. Lo hemos trabajado aquí y va a funcionar, pero vete delante y disfruta. Llegamos allá a Alcoy, yo no conocía Alcoy, no había estado nunca, a la calle allá arriba, y necesitaba ir al baño imperiosamente. Y allí había un bar, y cuál fue mi sorpresa, que entro al bar, era un pub, entro al pub y estaba lleno de gente joven. Había una marcha mora puesta a todo volumen, que yo no recuerdo la que era, y había una escuadra allí de chavales jóvenes con, sería una Fanta de naranja o una botella de agua en la mano, cantando a todo cantar, desfilando. Y claro, para vosotros es habitual, pero para mí era un... ¿Esto qué es? Yo había interpretado música festera, había tocado en Olmedo, había tocado en Teruel, había tocado en el norte de Castellón, pero el saber realmente para qué estaba hecha, eso pues lo descubres aquí y lo descubres así. Y esa ha sido mi manera de introducirme en este mundo. Sí.
Genial. ¿Crees que la música de Moros y Cristianos puede ser un aliciente para que los más jóvenes se interesen por la música? 100%, lo creo, sí, porque mira, yo en Olmedo uno de los caminos también que seguí para formarme musicalmente fue la música folk. En mi pueblo hubo un grupo de música folk muy antiguo, que retomaron después cuando se creó la banda. Hubo un concurso en la televisión de Castilla y León y junto con unos músicos de la banda y ellos se juntaron, compusieron una canción y yo estaba tocando en ese grupo y ahí me flipó lo que es la música folk. De hecho ahí había un hombre que era un compañero, que era el que lo llevaba todo esto, que Manolín pues falleció hace año y algo, muy joven, se lo encontraron fallecido en casa. Este hombre desde muy joven se había dedicado a ir con los abuelos a recoger canciones y a escribirlas y reescribirlas y después las tocábamos con el grupo y a mí eso me flipaba, me volvía loco. Te lo vengo a decir porque claro, yo tocaba con gente que era más mayor que yo y mi grupo de amigos me decían que hacía algo para viejos. ¿Cómo tocas esto? Que esto es para viejos, vas con viejos siempre tocando, pero a mí me entusiasmaba. Y el llegar aquí, una de las cosas más bonitas que yo he visto aquí, y creo que más importantes, y que creo que esta zona debe cuidar muchísimo, es que la gente joven está involucrada en la tradición, y eso es importantísimo. Claro, y otra cosa que yo veo, pero esto es algo muy personal, creo que el núcleo fundamental de la fiesta moro-cristiana es la música. Entonces, todos estos chavales jóvenes que se conocen tantas marchas cristianas, marchas moras, como se pueden conocer una canción de estopa, y que la cantan de fiesta como si fuera una canción, pues esto, de Amaral, de estopa, de lo que sea, ellos siempre lo quieren tocar. Entonces, ellos yo creo que tienen la inquietud de algún día en mi vida, al poder ser lo antes posible, poder tocar en la entrada de bandas y poder tocar Chimo en la plaza, que es brutal, o poder tocar en la entrada mora de mi padre, que va a ser capitán, y tengo la ilusión de tocar. Entonces, absolutamente sí, estoy convencido de que la respuesta es sí. Genial. Ahora a un nivel un poco más amplio, ¿crees que los moros y los cristianos han ayudado a que la Comunidad Valenciana sea una de las comunidades con más sociedades musicales de España? Podría ser que sí en esta zona. Quiero decir, cada zona tiene sus tradiciones y evidentemente aquí la tradición de moros y cristianos ha ayudado a que mucha gente se forme en la música por lo que hemos dicho antes, por la ilusión de poder tocar en las fiestas. Pero por ejemplo, yo que conozco también muy bien la zona de Castellón, allí hay muchas bandas en pueblos muy pequeñitos, hay bandas increíbles en pueblos muy pequeñitos y allí sin embargo la tradición de moros y cristianos no está... Es por otras cosas, por otro tipo de tradición, por otro tipo de festejos, por otro tipo de cultura. Entonces, seguramente en esta zona sí, seguramente en otras zonas de la Comunidad Valenciana sea por otros motivos o por otras tradiciones, sí. En Ontinyent, uno de los principales actos en los que las bandas cobran protagonismo es la entrada de bandas. ¿Qué te parece este acto y cómo lo vives tú? Brutal, me encanta, me gusta muchísimo. Siempre por la zona esa de Castellón que comentábamos antes, a mí siempre me ha gustado mucho, me parecía el acto más bonito de todo el año, el de las trovadas de bandas, cuando se juntaban. Además allí tiene mucho encanto porque las bandas no se juntan tanto como aquí y hay músicos que se ven de año a año y aquello era algo muy bonito. Y la entrada de bandas de Ontinyent me parece brutal. Quiero decir, el año pasado, no, el año anterior éramos banda oficial. Y no es solo que tengo el privilegio de poder salir delante de una super banda, sino que al ser banda oficial tuve la oportunidad de ver a todas las bandas a la salida. Yo cuando voy allí siempre me voy allí adelante y las intento ver a todas. Y me encanta ver. Llevan super pasodobles, todas las bandas suenan... que flipas porque van todas súper preparadas, lo tienen un respeto, es que es brutal. La calle Mayor está llena, cuando entras a la plaza está llenísima de gente, es súper emocionante, la verdad, lo vivo como uno de los actos más bonitos del año, no digo de las fiestas, de todo el año. Muy bien, y ahora, tras llevar ya un tiempo en contacto con la música de moros y cristianos, ¿tienes ya algún referente musical o algún autor que te inspire? Es que hay muchísimos.
Hay muchísimos. O sea, hemos hablado de Blanquer, claro. Este año ahora estamos con música de Egea, fíjate, con música de Canet, con música de Nando, con música de Saúl, con música de Francisco, con música de Mario Roch. Es que hay tantos y ha habido tantos anteriormente, pero voy a ser 100% sincero, que hay alguien que a mí me gusta muchísimo porque cada vez que hemos cogido una pieza suya he dicho, joder, qué guay, es que lleva la música dentro, es que este hombre se cogerá la guitarra y todas esas cosas que le pasan por la cabeza, lo plasma ahí. Es un músico brutal, me parece Ramón, me parece un músico brutal, y todo lo hace con una dulzura, es que es brutal. Me encanta la persona también. Cuando viene se mete dentro de la música, le pasan muchas ideas por la cabeza, y todo eso que tiene en su cabeza yo creo que coge un lapicero y lo escribe, y es maravilloso. Además creo que está muy bien pensado, tiene un conocimiento de la armonía brutal también, de los colores de la banda, me parece maravilloso, sí. Me gusta mucho Ramón, me gusta muchísimo. Hablemos ahora de tu banda actual. ¿Cómo es dirigir una banda tan grande e importante como es la agrupación musical d'Ontinyent? Una responsabilidad muy grande. Sí, porque la banda puede ser... La gente ve la banda y ve algo muy grande, muchos músicos, sí, pero la banda es mucho más que todo eso. Es un proyecto musical, evidentemente, y tienes que intentar sacar musicalmente lo mejor que puedas de una banda, que nunca olvidemos que es una banda amateur, de gente que se quiere dedicar a la música, de gente que está trabajando hasta las 10 de la noche durante todo el día y se coge el instrumento y llega aquí a las 10:10, se sienta y a tocar, y lo que quiere es desconectar, y de eso intentar sacar musicalmente lo mejor. Es un proyecto también para mí cultural, muy importante, no solo para lo que es la familia de la agrupación, sino para el pueblo de Ontinyent, algo que deben cuidar muy bien. Pero la banda de la agrupación, la banda de Tot per la música, la banda de la Unión, o sea, es un proyecto cultural de un pueblo muy grande que necesita a todas esas agrupaciones al máximo nivel. Y luego algo que para mí es fundamentalísimo es que es un proyecto educativo. Creo que nunca podemos olvidar que una sociedad musical es un proyecto educativo que da unas herramientas brutales a la gente en una sociedad en la que estamos viviendo, que es muy difícil. Y a mí me parece que tener aquí los viernes, por ejemplo, anoche estuvimos ensayando, ayer seríamos 90 personas, 90 y alguna. Tener una media edad de 20 años de chavales que están aquí dentro un viernes, que podrían estar haciendo cualquier otra cosa. Eso es tan importante, seguir una línea en la que no te equivoques, en la que vayas por el camino de que ellos elijan estar aquí haciendo eso en vez de estar haciendo cualquier otra cosa. Me parece una responsabilidad muy grande, la verdad. ¿Y ahora nos podrías contar alguna anécdota musical con la banda? Wow, muchas. Igual me meto en jardines, pero es que hay muchísimas. Mira, se me viene una... Te voy a contar unas cuantas. Una de un ensayo al principio de esta... No era tan al principio. Creo que estábamos grabando el disco para la Capitanía de Mosaras. Y estábamos ensayando, estaban los micrófonos, todo allí puesto. Y estábamos ensayando... y paro y le digo a alguien de la Perco, no diré el nombre, no estamos juntos, ¿no me ves bien? Y me dice no, y contesté yo, digo, claro, es que la naturaleza no me dio la virtud de ser una persona alta. Claro, yo llevaba aquí muy poco tiempo, y me dijo, no. Y reflexioné y dijo, bueno, sí, alto no eres. Y ya lo recolocamos todo. O sea, este tipo de cosas pasan mucho. O por ejemplo, mira, ahora se me ha venido a la cabeza del concierto de este año de Santa Cecilia. Tocamos una obra, Expedition, de Oscar Navarro, ¿sí? Y lo hemos preparado concienzudamente para que nos saliera, de hecho que salió brutal, y lo disfrutamos un montón. Pero llegamos al ensayo de antes del concierto, o sea, todo súper bien preparado,
y hay un golpe de triángulo, hay unos golpes de triángulo que son... Y me cogen un hierro, tío, así pequeño. Digo, pero, buscar el triángulo bueno, por favor, después de tanta preparación. Y llegamos al concierto al día siguiente y el triángulo seguíamos con lo mismo, con ese hierro. Buscar un triángulo bueno. El triángulo había desaparecido totalmente. Me vienen 2 chavales que acaban de entrar en la banda, de la banda juvenil, y me dicen, Álvaro, que te vemos muy preocupado con el triángulo. ¿Qué te parece si vamos a la tienda y le decimos al de la tienda que queremos comprar un triángulo, pero que necesitamos probar 2 o 3, que nos los deje, tocamos el concierto y se los devolvemos y le decimos que no nos ha gustado ninguno? No lo hicimos, prometo que no lo hicimos, tocamos con otro triángulo que encontramos, pero esas ideas son maravillosas. Si es que hay un montón de anécdotas. El año pasado, hace un año, que fuimos al certamen con la banda juvenil y llegamos allí a Ayora, era en Ayora, y la obra obligada se llamaba El Castillo de Ayora. Y nada, había que hacer un pasacalle primero y después del pasacalle nos metían en una sala donde teníamos que afinar, no sé qué, no sé cuál. Y nos llevan a la sala, teníamos una sala para cada banda, pero hubo una banda que había ocupado 2 salas. Había ocupado la nuestra y la suya. Y la persona que nos acompañaba, que era un tío muy majo, muy gracioso además, la persona que nos acompañaba me dice, íbamos con 90 chavales, y me dice, vámonos a mi casa. Y yo, pero vamos a ver, ¿cómo nos vamos a ir a tu casa? Que eran las 4 de la tarde, a nosotros nos tocaba tocar, me parece que a las 6:30 estaba previsto, algo así, o sea, era para estar 90 niños, 3 horas y pico, en una casa. Que sí, que yo tengo una casa que es muy grande. Digo, pero es una casa. Error mío. Decidimos ir a la casa y aquello era realmente el castillo de Ayora. O sea, ese hombre vivía en un palacio con piscina, tenía balones para jugar al fútbol, Bueno, aquello fue un festival antes del certamen. Cuando subimos al escenario veníamos de un super festival. O sea, sí, hay un montón de anécdotas que podríamos contar, sí. Muchísimo. Genial. Y ahora, ¿cómo prevés el futuro de la música de Moros y Cristianos? Futuro garantizado. Hay muchísimos compositores, mucha gente joven con mucha inquietud de querer escribir, cosas que se están escribiendo buenísimas, sobre todo porque hay mucha gente joven con mucha inquietud. Entonces, el futuro está súper garantizado. Evidentemente, claro, esto es lo que pasa en todas las épocas de la música, que se escribe mucho y se canaliza de alguna manera, que siempre hay algo que queda, hay algo que desaparece. Seguramente en composiciones de grandes compositores hay cosas que tienen por ahí que no se tocan tanto, seguramente sean buenísimas, pero por circunstancias no están. Pero bueno, hay mucha inquietud de mucha gente joven escribiendo, mucha gente con ganas de tocar, la fiesta nunca va a acabar, futuro garantizado. Genial. Ahora, en nuestra nueva sección tenemos una pregunta de nuestro anterior invitado, que es Damián Molina, y queremos tu respuesta. La pregunta es, ¿eres partidario de sacar mucha percusión al desfile? Por ejemplo, bombos de concierto y todo, y si crees que tanta percusión, es bueno para el músico. Bueno, es que nosotros estoy en una banda que tiene un montón de percusión. Y hemos sacado mucha percusión a los desfiles, y yo creo que es simplemente pues el saber lo que tienes entre tus manos y trabajarlo. O sea, nosotros hemos salido en la calle con todos los chavales a ensayar, por ejemplo, un acto en el que nosotros salimos con mucha percusión es el acto de la cabalgata de Reyes. Salimos con mucha gente, pero porque somos mucha gente, además se juntan la banda grande con la banda juvenil con la banda senior. Y es mucha gente, entonces hacemos una organización grande para repartir el instrumental, y luego salimos a la calle y todo eso lo ensayamos. Y fíjate que el primer año, si no recuerdo mal, hubo alguien que dijo en el ensayo que Álvaro, esto lo deberíamos de cortar porque esto va a parecer una mascleta.
Y dijimos, no, vamos a salirlo, vamos a trabajar y va a salir bien, estoy seguro que va a salir bien. Y de hecho salió súper bien, de verdad. Y luego en las entradas de bandas, cuando hemos hecho alguna entrada de bandas que tenemos mucha percusión, también alguna vez he llamado a algún compositor, por ejemplo con Gaudium llamé a Ramón, para ver si nos daba permiso para colorear un poco la partitura en según qué momentos y meterle pequeña percusión, por meter unas castañuelas, meter un triángulo, meter un plato suspendido, meter una pandereta aquí que no están escritas, pero teniendo tanta gente yo creo que se puede colorear, hacerlo con mucho cuidado, y la percusión es una cosa que da muchos colores a la banda y que se puede aprovechar. O sea que bien tocado, bien hecho, bien trabajado, adelante, sí. Genial. Y ya para acabar, ahora es tu turno. ¿Qué le preguntarías a nuestro siguiente invitado, pero sin saber quién será? Vale. Como me gusta tanto el acto de la entrada de bandas, y me parece que está tan bien organizado y que es tan bonito, pero creo que todo, aunque esté todo tan bien hecho y tan bien organizado, siempre a lo mejor alguien tiene una visión de cómo se puede mejorar. ¿Qué introduciría en ese acto para poder, si cabe algo aún más, mejorar? Un acto que es tan bonito y tan importante para las bandas de por aquí. Genial. Pues muchas gracias por la entrevista. Gràcies a vosaltres. I fins ací el programa d'avui. Esperem que vos hagi agradat tant com a nosaltres. Si és així, no oblideu subscriure-vos al nostre canal de YouTube i seguir-nos a les nostres xarxes socials, @ecosdefesta. Gràcies per escoltar-nos i fins al pròxim episodi.